El expositor será el gran médico y amigo, el doctor Raúl Medina. Adelante, doctor Medina, por favor, con su Bueno, conferencia. buenas noches. Agradezco al doctor Roberto por invitarme a esta exposición y a los amigos urólogos que ya he visto que están presentes y a los amigos médicos en general, ¿no? Para poder brindarles información sobre este tema que es muy apasionante y cambiante cada día. Empezaremos de acá. Diremos cuál es el origen del cáncer de la próstata. No se tenía mucha información hasta hace poco tiempo, pero ya hay investigaciones desde el punto de vista, de, de que es causada por cambios que se producen a nivel del DNA de una célula normal prostática. El ADN conforma nuestros genes y ellos controlan cuando se dividen, cuando mueren, cuando nacen nuestras células. Eso se llama los oncogenes. Hay oncogenes que controlan el crecimiento y reparan los daños del DNA y controlan la muerte celular oportuna, se llaman genes supresores de tumor. Y puede ser causado pues por mutaciones del DNA u otros tipos de cambios que activan a estos oncogenes y desactivan a los oncogenes supresores. Estos cambios pueden ser genéticos, pueden producir que la defensa puede control. Los cambios en el DNA pueden ser heredados de uno de nuestros padres o pueden ser adquiridos durante la vida de una persona. Una cosa importante es conocer acerca de este investigador, Charles Hull. Fíjense, en el año 1966 recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, ¿no? Porque describe la actividad de las hormonas sexuales, ¿no? Sobre la próstata, ¿no? Este doctor estudió en la Universidad de Harvard, ¿no? Fue director de la Centro de Investigaciones Oncológicas y fue el que describió la osteostomía, el bloqueo androgénico quirúrgico en el tratamiento del cáncer prostático. Miren, un tratamiento tan antiguo, ¿no? Que funciona de alguna forma en la fecha, hasta la fecha actual. Fíjense, en cuanto a la epidemiología del cáncer próstata, hay un aumento de la incidencia en las regiones del norte de Europa, ¿no? En las regiones de Suecia, Suiza, Francia, España, ¿no? En el norte de América, ¿no? En Australia. Y hay zonas, las zonas asiáticas sobre todo, donde la incidencia del cáncer de próstata es baja. ¿Hay algún motivo ambiental? ¿Hay algún motivo que hace que las incidencias sean diferentes entre una región y otra? Va a haber variaciones geográficas. Como les decía, bajas tasas de incidencia y mortalidad en Asia, altas tasas de mortalidad en Suiza, en el norte de Europa, y tasas intermedias de inmigrantes asiáticos a Estados Unidos. Fíjense en este cuadro de variación geográfica y mortalidad: Suiza 22.1, Islandia 19, Suecia 19, y fíjense abajo, Singapur, Hong Kong, Japón y Corea, bajas incidencias o bajas tasas de mortalidad por cáncer de próstata. O sea, hay algo en el ambiente que está incidiendo en eso. Este registro de cáncer de Lima metropolitana, que es ya bastante antiguo, del 2012, que nos daban en el Perú o en Lima más que todo, próstata a la cabeza, seguida el estómago, el pulmón, ¿no? En hombres, y en mujeres, mama, series de estómago. Y en cuanto a la mortalidad, en hombres, próstata a la cabeza, estómago, el pulmón, y en la mortalidad de mujeres, mama, estómago y series, ¿no? No hay mucha información sobre lo que sucede acá en el Perú o en Lima, ¿no? Sin embargo, este cuadro comparativo de incidencia según el tipo de cáncer, no para ambos, en el año 22, fíjense, próstata a la cabeza, ¿no? Seguida de mama, seguida de cuello uterino y seguida del estómago. Y en este pequeño cuadro de un trimestre en el año 24, fíjense, que ya lo diferencia en masculino y femenino, próstata a la cabeza, ¿no? Seguido de piel y seguido de estómago, ¿no? Y en las mujeres, cuello uterino y mama. Y acá en este cuadro del año 2022, también para ambos sexos, una tasa estimada de mortalidad. La próstata no ocupa el primer lugar, sino ocupa más o menos el quinto o sexto lugar entre ambos sexos. Pero la incidencia y la mortalidad es alta en el mundo y también acá en Latinoamérica. Este es un concepto importante porque es parte de la discusión que vamos a tener en cáncer de próstata, ¿no? Existe un cáncer de bajo riesgo, de bajo grado, ¿no? Un cáncer llamado indolente, ¿no? Que más o menos su prevalencia va a estar entre 30% a los 50 años, 75% a los 60 años. Y existe
relativamente niveles constantes no relacionados con la raza y la geografía. Si ustedes le sacan la próstata a gente de cualquier parte del mundo, ustedes van a ver que esta proporción de ese porcentaje de ese cáncer prostático de bajo riesgo, de bajo grado, es constante en el lugar donde usted lo realiza. La mayor parte de este cáncer no progresa, ¿no? Estos latentes de 30% en un año regresarán un 10% y serán fatal un 3%. La incidencia de este cáncer, llamado incidental, histológico, clínicamente no significativo, ese es el nombre, clínicamente significativo, es igual en todo el mundo. Y la transformación de este cáncer a un cáncer clínicamente significativo o fatal va a reflejar una serie de interacciones complejas entre medio ambiente y factores genéticos. Acuérdense de este nombre, cáncer de bajo riesgo o de bajo grado, porque va a haber un cáncer de riesgo intermedio y va a haber un cáncer de alto grado. Acá veamos la anatomía de la parte urinaria. Tenemos acá la vejiga. Por los costados vemos los nervios erígenos, ¿no? Vemos acá la próstata, que continúa pues esta uretra, esta próstata que forma parte de la uretra prostática, continúa con la uretra membranosa, y ahí está el esfínter urinario externo. Y acá van a estar los nervios erígenos. Esta es una cirugía radical, donde por el mismo acto de la cirugía pues puede haber lesión de estos medios erígenos, y eso va a producir el problema de impotencia sexual. O también puede haber lesión de la zona del esfínter urinario y va a tener problemas de incontinencia. Y estos van a ser uno de los principales problemas que se van a presentar en el tratamiento radical de esta patología. Cuando queremos hacer la clasificación de este tumor, tenemos que usar la clasificación TNM, tumor, ganglios y metástasis. Y para hacerlo sencillamente, el tumor es un T1 cuando no se palpa nada en la próstata. Lo puedo hallar yo en una cirugía de un paciente que lo operé por una clase de como un hallazgo, con un PSA normal, y ahí lo puede clasificar como T1A o T1B según el porcentaje de tejido comprometido. Pero cuando el paciente lo identifico por un PSA elevado, si no se palpa, se va a llamar T1C. Ese será el estadio 1. ¿No? El estadio 2, cuando ya uno palpa la próstata en el parénquima prostático, ¿no? Puede ser teosátil, de acuerdo a la extensión, si es en una parte de la próstata, en dos partes, o ambos lóbulos. T3, cuando uno al palparlo ya va a sentir que el tumor está tomando la cápsula prostática o se está extendiendo hacia las vesículas seminales, a uno y a otro lado, ¿no? Y T4, cuando el tumor ya va a invadir estructuras adyacentes, ¿no? Como la uretra, la vejiga, más avanzados. Los ganglios se clasifican en menor de 2 centímetros, entre 2 y 5 y mayor de 5. Y las metástasis se refieren no a estos ganglios regionales, se refieren a los ganglios alejados, a los ganglios no regionales, a los ganglios que pueden desarrollarse en la zona del arroyo peritoneo, o la enfermedad que puede irse a los huesos, o la enfermedad que puede irse a otros órganos, riñón, pulmón, etc. Esto va a crear estadios clínicos, ¿no? Estadios, a veces hablamos más fácil a veces de los estadios. Vamos a ver en esta gráfica acá mejor así. Fíjense, diríamos estadio 1, cuando el tumor está solo en la próstata, en forma microscópica, no lo palpamos, lo hemos descubierto de forma incidental o a través de una biopsia, un tumor que no se palpa. Estadio 2, cuando el tumor está en la próstata, usted lo puede palpar en un lóbulo, en parte de todo un lóbulo, en parte de ambos lóbulos, sería estadio 2. Estadio 3, cuando ya lo palpamos en la próstata, lo palpamos en la cápsula y lo palpamos en la vesícula seminal. Y estadio 4, cuando el tumor ya no solamente está en la próstata, ya se metió a la vejiga, se metió al recto, ya invadió otras estructuras, ¿no? Esa sería la definición por el estadio. Fíjense ustedes cómo era el cáncer de próstata antes del 2000 en los hospitales. Fíjense. Decíamos que el estadio clínico 1 y 2, ese estadio clínico 1 es cuando no palpa la enfermedad, solo lo puede detectar por algún marcador. En ese momento recién aparecía el PSA, prácticamente la mayor parte eran tumores palpables. El estadio 3, cuando ya uno palpa la próstata y se invadía la cápsula, se invadía la vesícula. Y el estadio 4 fue cuando la enfermedad ya se designó prácticamente a vejiga, ¿no? Fíjense, así llegaron los pacientes más o menos antes del año 2000, ¿no? Casi paralelamente al inicio ya del conocimiento de la existencia del PSA. ¿Qué factores de riesgo hay para este cáncer? Importantes.
La raza, fíjense, la raza es muy importante. En hombres afroamericanos la incidencia del cáncer es mayor que en blancos y la mortalidad también es mayor que en blancos. La enfermedad es más avanzada al diagnóstico en estos hombres afroamericanos, más probabilidad de metástasis al diagnóstico, mayores tasas de mortalidad. Pero esto es en los hombres afroamericanos de Estados Unidos, ¿no? En la variable de confusión, ¿por qué motivo estos hombres desarrollan enfermedad más avanzada, enfermedad más agresiva, ¿no? Tendrá pues, que ver con el medio ambiente, tendrá que ver con estas cuestiones genéticas que ahora ya se les estudia y ahora ya uno las investiga, o tendrá que ver con un ambiente también socioeconómico. Fíjense ustedes la influencia de la raza acá en esta publicación americana. Los blancos, 114, mortalidad 18, y los afroamericanos casi lo duplican, 198 y 42.8. Y los asiáticos que vienen a Estados Unidos, fíjense, tienen incidencias de mortalidad menores, porque vienen de zonas donde la incidencia es baja y más bien van a adquirir la probabilidad de aumentar su probabilidad de cáncer acá en América. El estatus hormonal es importante. Los andrógenos tienen una gran influencia hormonal en el crecimiento y funcionamiento de la próstata, mas no son las causas del cáncer de próstata. Los eunucos transfigurales, ¿no? Eh, que van a tener alterados de los andrógenos, no van a desarrollar enfermedad prostática neoplásica. El nivel de dihidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona, va a ser 15% mayor, fíjense, en hombres afroamericanos. Y el nivel de esta dihidrotestosterona es bajo en japoneses. Esta dihidrotestosterona es importante para el crecimiento tanto de la patología benigna como para el crecimiento de la patología maligna. La edad también es un factor importante, ¿no? Menor de 2% de menores de 50 años. Fíjense, en la era donde no había una forma de hacer un screening, no había un marcador, ¿no? El diagnóstico era más o menos a los 60 años. En la era ya donde se empezó a utilizar los marcadores, aparece la IPCA, el diagnóstico disminuye aproximadamente a 60 años. Hay migración del estadio al diagnóstico, desde el clínico en el PCA, ¿no? Ya se puede encontrar hasta un 85% de cáncer prostático localizado. Y hay una reducción del 75% de enfermedad metastásica. Fíjense que importante es la parte hereditaria, la parte de genoma. Fíjense, hay 3.7 veces incremento del riesgo relativo del cáncer cuando hay un parentesco de primer grado entre padre o hermano, ¿no? O dos miembros, o dos o más miembros afectados de primer grado. Fíjense, el riesgo relativo aumenta 4.39 si se asocia a eso una historia familiar de cáncer de próstata y de cáncer de mama o de cáncer de ovario, ¿no? Fíjense. Entonces, conforme aumenta el riesgo del parentesco familiar, padre, hermanos, o se asocia otros familiares con otro tipo de cáncer, el riesgo relativo va aumentando a 4.39, inclusive a 5.8, ¿no? Perdón. Los factores hereditarios son responsables de al menos del 10% de los casos que tienen un desarrollo más temprano. O sea, se van a presentar enfermedad de forma más temprana. Es importante buscar estos pacientes. El genoma ya se empezó a estudiar, ¿no? Ya se ha visto que hay estos famosos SNP, que hay una variación en la secuencia del DNA, ¿no? Ocurre cuando un nucleótido difiere entre miembros de una especie, ¿no? Cuando afecta un gen, afecta su función y produce enfermedad. En la población afrodescendiente se ha visto alteraciones en el brazo largo del cromosoma 8 en posición 24, y eso pues ha incrementado el estudio de estas alteraciones genéticas. Fíjense, hay genes que aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Este gen BRCA1, este gen BRCA2 principalmente, ¿no? Que no solamente nos sirve para el estudio del cáncer de próstata, nos sirve para el estudio del cáncer de mama, ¿no? Estos pacientes, fíjense, los portadores de gen BRCA1 y BRCA2, ¿no? Hay un riesgo alto de cáncer de próstata y enfermedad de comienzo temprano, ¿no? Con el BRCA1 un riesgo relativo de 1.8 a 3.5, el fíjense aumenta a 4.6 a 8.6 en los pacientes que tienen un BRCA2, ¿no? Con enfermedades de alto grado, localmente avanzada, enfermedad metastásica al comienzo. Entonces es importante el estudio ahora, el estudio del genoma de estos pacientes, ¿no? Incluso ya hay consejería, hay ley para consejería genética, ¿no? Eso pasa a niveles de un paciente de primer grado con cáncer de próstata, 2 horas familiares, ¿no? A la edad de 55 años, cuando un riesgo es mayor que 7, y
es una enfermedad agresiva de alto grado, de alto riesgo. Recuérdense, de bajo riesgo. Estos de 7 son de alto riesgo de historia familiar, ¿no? De individuos con cáncer de mama, ovario, páncreas, comúnmente, ¿no? Y hay recomendaciones de diferentes entidades que tienen que ver con el estudio de la próstata, ¿no? En cuanto a la epidemiología molecular, la testosterona y el estrógeno no tienen una Raúl, disculpa, asociación directa. Raúl, ¿puedes aumentar un poquito el volumen de tu micro? Ya, me voy a esperar un poquito Gracias. más. Ya. La leptina, que es una hormona de los adipocitos, nos va a producir resistencia en los obesos, ¿no? Y hay evidencia de leptina circulante y cáncer de próstata, ¿no? Y el síndrome metabólico, ¿no? La vitamina D, una menor exposición a vitamina D va a tener mayor riesgo de cáncer de próstata en las latitudes nórdicas. Mayor melamina bloquea la vitamina D. Mayor vitamina D en el pescado, en la dieta japonesa va a ser un factor protector, ¿no? También se habló que la frecuencia sexual podría ser un factor protector si uno tiene más de 21 coitos por mes, probablemente un riesgo relativo de 0.6, ¿no? La CTS y la proteína crónica tiene una débil asociación con cáncer de próstata, no hay asociación entre la vasectomía y cáncer de próstata, que se hablaba en un momento, y la inflamación crónica tiene más relación con la hipertrofia prostática benigna. La causa exacta del cáncer de próstata se desconoce, por lo que no es posible prevenir la mayoría de los casos de enfermedad. Los principales factores de riesgo, edad, raza, historia familiar, no son muy modificables, pero pueden aconsejarse algunas cosas en base a lo que sabemos. Podrían tener un efecto protector las dietas bajas en grasa de poliinsaturados omega 3, eso va a incluir el cáncer de próstata, los omega 6 las estimulan, dietas ricas en fibra y extracto de proteína de soya que pueden retardar la progresión de tumores ya establecidos, ¿no? La incidencia médico-focal del cáncer de próstata es igual en los hombres de todo el mundo, como decir, y hay gran variación geográfica en el cáncer clínico. Recomendaciones, pues comer al menos 12 tazas de verdura, frutas al día, mantenerse físicamente activo, mantener un peso saludable. Estudios preliminares sugirieron que ciertos suplementos como la vitamina E o el selenio podrían reducir el riesgo del cáncer, los efectos de la proteína de soya, los isoflavonoides, medicamentos inhibidores de 5-alfa reductasa como finasterida y transferida producirían un riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, esto no ha sido confirmado definitivamente en los estudios. Prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El diagnóstico temprano del cáncer de próstata se hace a través del examen dígito rectal, el antígeno prostático específico, ¿no? La autosonografía transrectal que se hablaba antes, que era importante el diagnóstico, esto ya no es parte de este diagnóstico, se usa más bien para la biopsia prostática, que va a ser sumamente importante para tomar la muestra e identificar el cáncer. El antígeno prostático específico, que es un marcador que, para próstata, ¿no? Que aparece más o menos por el año 1987-88, ¿no? Se halla unida a una proteína en un 65 al 90% y libre en un 10-75% en el suero. Es un marcador órgano específico, pero no cáncer específico. Lo produce la próstata, pero lo puede producir la próstata por diferentes motivos, no exclusivamente por cáncer. En ausencia de cáncer varía con la edad, con la raza y con el volumen prostático. Más del 80% de las lesiones de este antígeno tiene niveles séricos en el rango de 4 a 10 nanogramos por mililitro. Fíjense ustedes, cuando evaluamos un PSA, que es nuestro marcador para cáncer de próstata, veamos qué probabilidad de cáncer tenemos de encontrar cáncer en este valor de PSA. Fíjense, el valor que usamos como valor de corte es el 4. Dijimos que entre 4 y 10 iban a estar la mayor cantidad de estos aumentos tempranos. Fíjense, ¿qué cantidad de cáncer vamos a encontrar? Solamente 25%. Quiere decir que el 75% de pacientes que tienen una elevación entre 4 y 10 no va a haber cáncer. Va a ser un falso positivo, ¿no? Por encima de 10 ya la probabilidad de cáncer aumenta entre un 50 y 60%. Pero ojo, por debajo del 4 también hay posibilidad de cáncer, ¿no? Entre 2.5 y 4, fíjense, hasta un 10 a 20%. Fíjense, lógicamente la sensibilidad del PSA es alta, pero la sensibilidad es baja, ¿no? Por eso es que
digamos, no puede identificar a todos los cánceres. En cambio, el caso retal es al revés, es específico porque va a detectar pues, tumores ya evidentes, ¿no? Pero si queremos utilizarlo como un método sensible, su sensibilidad es muy baja, ¿no? Va a identificar ya tumores avanzados. ¿Puede haber falta de elevación del PSA? Sí puede haber. ¿Por qué? Por crecimiento prostático benigno, por retención urinaria aguda. Puede haber elevación por prostatitis crónica, infecciones urinarias. Puede haber elevación por eyaculación reciente. Puede haber elevación por instrumentación uretral, irritación peritoneal al ciclismo, ¿no? Se habla de que un examen rectal, pues, que hacemos, va a elevar, pero se ha visto que no tiene mayor incidencia, no sé que hagamos un masaje prostático, ¿no? En la evaluación del PSA. Entonces la pregunta es si nuestro PSA, que lo usamos corrientemente, solo detecta en el valor de 4 días, que es el valor de los tumores tempranos, un 25%, necesitamos, necesitamos marcadores que nos permitan ser más específicos y tengan mayor especificidad, que puedan identificar más que a ese cáncer de bajo grado, de bajo riesgo, identificar a esos cánceres de alto grado, de alto riesgo, sí, y necesitamos nuevos marcadores, ¿no? Y hay nuevos marcadores que han aparecido ahora, que pueden identificar a esos cánceres de grado intermedio y de alto grado, ¿no? Como el PSA3, el CORE, es un test basado en orina, como el 4K, el CORTES basado en la genómica, el índice de salud prostática que utiliza una combinación de PSA total y PSA libre, ¿no? Y los PSA. Entonces, estos nuevos test pueden identificar identificar a esos cánceres de riesgo intermedio y de alto riesgo, ¿no? Y se usan actualmente, se están usando pues cuando una biopsia prostática por PSA elevado salió negativa, ¿no? Fíjense ustedes cómo se va relacionando ahora ya nuestro cáncer de bajo riesgo, el cual no va a progresar, el cual probablemente no nos va a matar, o si nos va a progresar en un porcentaje muy bajo, y que a ese no deberíamos pues, encontrarlo o hacer mucho con ellos, y sí deberíamos identificar a estos cánceres de riesgo mediano y de alto riesgo que sí van a progresar y que sí van a ser capaces de matarnos y que son los que producen la alta prevalencia o la alta mortalidad en nuestros pacientes. Fíjense ustedes, hacia el año 83, 84 no teníamos el PSA, usábamos la famosa fosfatasa ácida prostática pues que salía elevada cuando ya el paciente estaba pues lleno de metástasis óseas, ¿no? Sin embargo, aparece por esta época el PSA y fíjense cómo se comienza a elevar en la detección del cáncer de próstata, ¿no? Se comienza a elevar porque se comienza a hacer PSA en una forma, digamos, con un screening a todos los pacientes y se detecta que va a haber que se detecta al cáncer en estadios más tempranos, ¿no? Estadios diferentes, ¿no? Y crece la incidencia del cáncer. Pero ¿qué problemas nos ha traído este crecimiento del diagnóstico de cáncer de próstata? El sobrediagnóstico. Y este sobrediagnóstico, ¿a quién? ¿A quién estamos diagnosticando de este cáncer de próstata clínicamente significativo? A estos cánceres indolentes, a estos cánceres clínicamente no significativos que tienen alta prevalencia y poca probabilidad de progresión. Y si lo identificamos, ¿qué cosa va a suceder? Que lo podemos sobretratar, tratamiento de cáncer indolente, secuelas. Ustedes han visto la figura ahí en la anatomía urinaria, secuelas como la incontinencia urinaria, de diferentes grados, impotencia sexual, es un porcentaje aún alto, inclusive ahora, ¿no? Hay baja estabilidad y morbilidad alta por biopsias innecesarias. Ese es el problema que tenemos cuando nosotros solamente nos valemos del PSA, ¿no? Que ha sido nuestra principal herramienta, no estamos relegando del PSA, al contrario, ha sido nuestra principal herramienta para avanzar en el tratamiento diagnóstico del cáncer de próstata, pero también tenemos que avanzar y ver qué otra posibilidad tenemos para ya no identificar a todos estos tumores indolentes, no significantes, sino identificar sobre todo a los tumores de significancia, que van a progresar. Bueno, este es un estudio para saber también que un PSA por debajo de 1.5, ¿no? Es improbable que este paciente en un lapso de 2 o 3 años vaya a progresar y podría hacerse el despistaje más espaciadamente, ¿no? Y pacientes que tienen un PSA
PSA menor de 1.5 sí hay que considerarlo ya a estudiar y ver, a referirnos pues, al neurólogo para que lo veamos y apliquemos algunos estudios que nos permitan identificar mejor a estos pacientes con los que tratamos. El examen dígito rectal es otro examen importante, pero es un examen pues, es poco sensible para lesiones tempranas. Es un examen específico para lesiones avanzadas o lesiones que se puedan palpar, ¿no? 50% de lesiones sospechosas presentan cáncer en la biopsia. El valor predictivo de este examen depende pues, de la edad, raza, dolor, etc. La biopsia recomendada para todas las unidades independientes de nivel de PSA debido a que el 25% tienen niveles menores que el 4%. Fíjense. Los pacientes con tumores poco diferenciados no van a marcar el PSA, sin embargo van a tener enfermedad en la próstata y se va a poder palpar. O sea, el tacto es importante independiente del PSA. La ecografía tan rectal, que se hablaba antes que era importante para el diagnóstico, pues esto ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque muchas de las lesiones psicoicólicas encontradas por ecografía tan rectal no representaban cáncer en el biopsia. El 50% de cánceres no palpables, mayores a 1 centímetro en su diámetro, no se visualizaban, ¿no? 25 a 50% de cánceres no serían diagnosticados si solo son diagnosticadas lesiones psicoicólicas. Sin embargo, la utilidad principal es importante para mostrar la zona donde vamos a hacer las biopsias, ¿no? Donde vamos a tomar las muestras de las biopsias, ¿no? Y últimamente pues ha aparecido un tipo de ecografía del cual ya ustedes vamos a conversar, que es capaz inclusive de identificar zonas de la próstata donde hay sospecha de cáncer de próstata, ¿no? Semejándose casi a una resonancia, ¿no? ¿No? Una micro ultrasonografía se llama, ¿no? Eso es algo nuevo ya que ha aparecido en los últimos años. Fíjense acá, tenemos tomando la biopsia transrectal, ¿no? Por vía transrectal, ¿no? Que se hace hasta algunos años, ¿no? En los estantes, tomando pues por lo menos, si uno divide la muestra en estantes, tenemos al centro, tenemos la zona del ápex, la zona intermedia y la base. Deberíamos tomar 2 muestras por cada estante, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y obtener un mínimo de 10 a 12 muestras, que sea una buena muestra de gestión prostática, ¿no? Los estudios de detección de enfermedad, hasta ese momento, se han hecho en nuestros hospitales, porque a veces no contamos con los medios como resonancias o otros estudios. Se han hecho con la tomografía polarizada, abdominopélvica, que evalúa compromiso de grano sólido, ganglios con limitada sensibilidad, 40% de sensibilidad, especificidad 80%. Solo se ve ganglios mayores, pues, a veces grandes de 1 centímetro, ¿no? La mamografía ósea, por tendencia 99, una alta sensibilidad para metástasis, pero cuando el PSA está por encima de 20, ¿no? Y baja sensibilidad y moderada sensibilidad, ¿no? Y una placa de tórax. Y la forma como hacemos los estudios de extensión de enfermedad antes que el paciente sea sometido a cirugía. Fíjense con la gamografía, con el superscan, fíjense cómo se notan las zonas de lesiones, ¿no? ¿No? Entonces, este slide ya lo hemos pasado. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos nuevos marcadores para detectar estos cánceres de próstata que se relacionan de riesgo? Sí, necesitamos nuevos marcadores. ¿Necesitamos nuevas imágenes? Sí, necesitamos nuevas imágenes que permitan identificar a la enfermedad, ya sea a nivel gallinar o a nivel óseo más temprano, ¿no? Ya hemos hablado de los marcadores, estos marcadores que se usan. Hay también biomarcadores de tejido de cáncer de próstata, ¿no? Desde el punto de vista genómico, ¿no? Se ha desarrollado lo que se llama la esquina ómica, ¿no? Desarrollo de múltiples biomarcadores disponibles comercialmente, ¿no? Y tenemos como el Decipher, el Oncotype, el Polar, el Lonar, pero que tienen su aplicación en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen pues una carga familiar, de enfermedad, una carga hereditaria, ¿no? Y que estos van a actuar independientemente, miren, del PSA, de la protección de Gleason, de la patología del tumor y del estallido clínico, ¿no? Entonces, fíjense, es algo nuevo que ya entró y que se usa y que nos sirve para manejar mejor a los pacientes. La resonancia magnética nuclear multiparamétrica prostática, ese es lo nuevo en el manejo del cáncer de próstata. Es un procedimiento pues, radiológico que nos permite identificar ya a la enfermedad en la próstata. Antes no la veíamos con
con ecografía, no la vemos con tomografía, no se le puede ver, pero la resonancia magnética ya nos permite ver la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad evidente, avanzada, pues lo vamos a ver que compromete cierta parte de la próstata, que progresa a la cápsula, progresa al estudio peritoneal. Sin embargo, también nos puede, nos puede ayudar en el sentido de hallar lesiones pequeñas, ¿no? Que nos permitan identificar a ese cáncer microscópico eh, significante, a ese cáncer que va a progresar mal, a ese cáncer de riesgo intermedio y de riesgo alto. O sea, ya nos permite identificar a estos cánceres a través de la elaboración de los PIRAT. Recuerdan ustedes que un PIRAT 4 y un PIRAT 5 en esta resonancia nos van a hablar de la posibilidad de un cáncer de riesgo clínicamente significativo, ¿no? Ya sea de riesgo intermedio o de riesgo alto. Los PIRAT 3 nos dejan en duda, ¿no? Hay posibilidad de que haya cánceres de alto riesgo y como que no, y los PIRAT menor de 3 pues nos permiten, digamos, desestimar la biopsia, ¿no? Se puede funcionar la resonancia con la ecografía y permite realizar ya biopsias dirigidas exactamente al sitio de la lesión. Fíjense lo que ha avanzado la parte de las imágenes con respecto a cómo identificar a estos riesgos a esos cánceres clínicamente significativos. Fíjense acá ya fíjense, acá está viendo una lesión en la zona prostática, en la parte de la corteza. Acá fíjense, la lesión ya la puede ver, antes no la veíamos con nada. No le podemos sospechar, no la podemos ver. Sí, ya estamos viendo, ¿no? ¿No? Y lo más importante es que puede ver lesiones muy pequeñas, lesiones que tienen que ver con tumores de alto riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo, y que a través de esta biopsia fusión pues pudiéramos nosotros llegar al sitio donde están ubicadas estas lesiones y tomar solo las muestras de esas lesiones, ¿no? Que cada caso, no hacer un muestreo total. Todavía eso está en evaluación, ¿no? Todavía se hacen muestras dirigidas y muestras en, en, en total. Todavía se está avanzando a llegar a ese momento. Hay también unos estudios de imágenes de enfermedad a través de la resonancia magnética del cuerpo entero, con gran sensibilidad para metástasis ósea y ganglionar retroperitoneal, no así la de ganglios pélvicos, donde es similar a la tomografía. El PET scan, ¿no? Que es una tomografía por emisión de positones, que tiene gran sensibilidad en la detección de ganglios comprometidos y enfermedad metastática ósea, ¿no? Y blanda, y en partes blandas, con un PCA inclusive, miren, menores de 20, ¿no? Inicialmente, cuando apareció este PCA, estaba indicado solo en los casos de recurrencia post-tratamiento, ¿no? Ahora podemos adelantarnos, porque este estudio nos permite identificar compromiso ganglionar, ¿no? Que lo pudiéramos utilizar, digamos, como, no está indicado, pero pudiéramos utilizarlo en algunos casos importantes como un método diagnóstico, ¿no? Para ver cómo está la zona regional en un paciente pues, con un Gleason 7, 8, 9, 9, 10, ¿no? O sea, nos permite ya avanzar a posiciones más importantes, ¿no? Fíjense acá, utilizando la gamografía ósea, fíjense, y cuando ustedes utilizan este PET, ¿no? Con colina, fíjense, miren la diferencia de compromisos y con valores menos altos pues de PSA, y uno puede identificar enfermedad que antes uno no la podía ver. Fíjense acá, igual, ¿no? En la zona pélvica, identificar zonas de ganglios, ¿no? Vamos a poder ya adelantarnos, ¿no? Conocer si hay posibilidad de que haya compromiso regional ganglionar, ¿no? Por cáncer de próstata, ¿no? ¿No? Eh, Saber cuando falla un tratamiento, ya sea una proteína radical, falla una radioterapia, ¿no? Saber dónde ha recurrido la enfermedad, fíjense. Entonces uno acá busca dónde ha recurrido, en el lecho prostático, en la zona ganglionar, en el hueso, en la zona retroperitoneal, uno busca dónde la enfermedad nuevamente ha reaparecido. El diagnóstico del cáncer de próstata desde 1987, pues como le dije, hubo incremento en incidencia, ¿no? Causas, introducción del screening con el antígeno específico, incremento en la expectativa de vida, incremento en los esfuerzos de detección a través del antígeno, de la biopsia, y crece la prevalencia de la enfermedad, ¿no?
Hay incremento del diagnóstico en hombres jóvenes, incremento de la incidencia de tumores clínicamente localizados, ¿no? 53% en el año 86, 74% en el año 98. Incremento de enfermedad órgano confinada en el estudio histopatológico, ¿no? ¿no? El objetivo, ¿y cuál es el objetivo del screening de cáncer de próstata? Detectar el cáncer en estadios tempranos, el diagnóstico temprano debe incrementar la curación, los riesgos de procedimiento de diagnóstico y de tratamiento deben ser sobrepasados con la mejoría en la supervivencia, ¿no? Considerando la sobrevida y las secuelas. Fíjense, ¿qué pasó en los primeros años? ¿No? Creció, creció la incidencia del cáncer, pero la mortalidad no variaba, ¿no? Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa? Estamos más cánceres, estamos sacando más cánceres, sin embargo, la mortalidad no varía, ¿no? Hasta ese momento no se tenía todavía un conocimiento exacto de este cáncer de bajo riesgo, este cáncer incidental, este cáncer clínicamente no significativo, ¿no? No lo podíamos todavía entender a qué se refería, ¿no? Y cuál era, y había pues beneficios de sus riesgos, ¿no? El riesgo de ser biopsiado, el riesgo del sobrediagnóstico, el riesgo del sobretratamiento, ¿no? Ya sea con cirugía, con las secuelas por tratamiento, la incontinencia sexual en diferentes grados, era importante el inicio, costos financieros, emocionales, ¿no? Acá nuevamente, cómo va la curva del PSA en todos estos años, ¿no? Y se hacen una serie de evaluaciones de, 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 de estudios de screening para cáncer de próstata, así que se publican una serie de evaluaciones, ¿no? De las más importantes, una hecha por esta sociedad de estudio de colon, eh, eh, colorectal, ovario, pulmón y próstata, ¿no? Fíjense donde se hace un screening, ¿no? A pacientes con sospecha, a pacientes controles, donde se ve pues que después de un tipo de estudio no hay diferencia, ¿no? En cuanto a realizar un screening, y este estudio que es de la European Randomized Study de Screening de Cáncer de Próstata, fíjense, ¿no? También un grupo de control con un grupo de screening, fíjense, hay una diferencia, hay una reducción del 21% de la mortalidad, pero siendo el número necesario tratar de 48 y el número necesario de 1068, ¿no? Había que hacer un gran esfuerzo para reducir pues, la mortalidad de un paciente, ¿no? Y es así esta recomendación del grupo de trabajo de servicios preventivos en Estados Unidos, pues recomendaciones contra el screening basado en distintos estudios específicos, ¿no? Dando un grado de recomendación, porque había moderada o alta incertidumbre que había un beneficio o que los daños sobrepasaban a los beneficios, ¿no? Por eso de la incontinencia, de la impotencia, ¿no? Eh, y dieron algunas recomendaciones, ¿no? Como focalizar en hombres de 55 y 69, no recomendaban hacer a hombres de 40 y 54, ¿no? Para hombres con una expectativa de vida de menos de 10 a 15 años, no recomendados para hombres más jóvenes de 40, ¿no? Y que había que tener excepciones cuando había un riesgo familiar, pues había que considerar a hombres entre 40 y 54, el vecino había que considerar, ¿no? Esto en el tiempo y en los últimos años, pues, esto está cambiando un poco. Pero sin embargo, no se recomienda el screening poblacional, se recomienda el screening oportunista. Cuando un paciente va a la consulta, uno le debe proponer al paciente que le va a hacer una prueba que descarte la posibilidad de un cáncer de próstata o una prueba que se llama el PSA, y que esta prueba pues puede ocasionar un diagnóstico y explicarle todo eso que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero que probablemente no lo hacemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay riesgos de que el tratamiento puede producir problemas. Fíjense, en Estados Unidos, ¿no? Con la introducción de este screening, fíjense, estadio 1, 15%, y estadio 2 ya hasta un, o sea, que estadio 3 en la cosa, 78%, ese estadio 3, que era un estadio avanzado que prometía el artículo, bajó al 4%, y ese estadio 4, pues se compromete ya a órganos, órganos que están adyacentes, que bajó un 3%, pues hubo un cambio utilizando este clínico con PSA. Fíjese, en el Perú, al año 2010, el estadio 1 y 2, pues era, perdón, 85, el estadio 1 y 2 sí es bajísimo,
¿no? Va aumentando hacia el año 2000, ¿no? Y hacia el año 2006 a 2010 que llega a un 20%. Sin embargo, el estadio 3 y el estadio 4 sigue oscilando. El 80% sigue entre el estadio 3 y el estadio 4. Quiere decir que nuestros pacientes, ya uno de nuestros hospitales en estadios pues, avanzados, ¿no? Y el tratamiento pues va a ser un poco, o va a ser bastante diferente, ¿no? ¿Qué factores pronósticos tenemos? El PSA, el Gleason y el estadio clínico van a ser importantes como factores pronósticos de estos pacientes. Si uno quiere evaluar, también se han llegado calculadores de riesgo, ¿no? Donde uno puede colocar la edad del paciente, el PSA que está el paciente, el caso rectal, la historia familiar, el uso del PSA total, el PSA libre, ¿no? Y uno puede ver la probabilidad de que este paciente presente cáncer. Entonces son herramientas que nos sirven como riesgos calculadores de cáncer, ¿no? El, la puntuación de Gleason. Esta es una de las cosas más importantes. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos a un tumor, estudiamos los grados, ¿no? Los grados de diferenciación, ¿no? ¿No? Que bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, ¿no? Este Gleason Score hace lo mismo, pero un score diferente, ¿no? Va a dividir o va a calificar a los pacientes un Gleason que va del 2 hasta el 10, ¿no? Del 2 al 6 va a aglomerar calificando a las dos características más importantes de esta muestra, lo va a considerar como bien diferenciado, ¿no? Si el Gleason llega a 7 y predomina la característica 3 sobre la 4, va a ser considerado un tumor bien diferenciado, todavía bien diferenciado. Si predomina la característica 4 sobre la 3, va a ser considerado un tumor moderadamente diferenciado. Y si predominan las características 4, 5, o sea, la suma de 8, 9 y 10, van a ser poco diferenciados, ¿no? Esto ha sido adoptado por la ISUP, ¿no? A estos tumores bien diferenciados se ha puesto el grado 1 cuando es de bajo riesgo, el tumor de 2 a 6, ISUP 2 cuando es de un riesgo intermedio, pero bien diferenciado, se le ha puesto como riesgo intermedio favorable. A este Gleason este Gleason 7, donde predomina la característica 4, ¿no? Riesgo intermedio, un riesgo desfavorable, que lo van a hacer más agresivos indudablemente, y a estos Gleason 8, 9 y 10 fue de alto y muy alto riesgo, ¿no? Sobre todo estos de muy alto riesgo, donde usted tiene un valor de mayor de 40, son tumores pobremente diferenciados. D'Amico, que es un radiooncólogo inglés, ¿no? Es un gran investigador y fue uno de los primeros que se preocupó en agrupar a estos tumores bajo grupos de riesgo. Entonces, él hizo un estudio de investigación. Vamos a hacer una lámina, fíjese, ¿no? Y los comparó, ¿no? Pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, ¿no? Perdón. Entonces dijo, los de bajo riesgo, ¿qué van a hacer? Aquellos pacientes que tienen un tumor T1, o sea, aquellos pacientes que no tienen un tumor palpable, pero pueden ir hasta un tumor palpable en una pequeña zona en la próstata, un PSA menor o igual a 10 y un Gleason menor de 6. O sea, Gleason de tumores bien diferenciados, un PSA bajo, una enfermedad pequeña, no palpable o palpable a lo mínimo, ¿no? Y fíjense, más de 50, del 85% de esos pacientes estaban bien de enfermedad a los 5 años de tratamiento, ya sea con cirugía o radioterapia. Calificó como de riesgo intermedio a aquellos pacientes que ya eran tumores palpables, un tumor T2B, T2C, o sea, que estaban en toda la próstata. Un PSA entre 10 y 20, fíjese, un Gleason 7, un Gleason intermedio, un impresión intermedio. En estos pacientes, 50-60% estarían libres de enfermedad a los 5 años, después de la cirugía de la PTA, y calificó como de riesgo alto a aquellos pacientes T3, T4 con un PSA mayor igual a 20, con un Gleason mayor a 8. O sea, había cánceres mucho más agresivos, donde el 33% estarán libres de enfermedad o tratamiento local. Estos son tumores muy malos, ¿no? Y acá es donde viene pues la gran mortalidad, ¿no? Y los tumores intermedios que no son tratados adecuadamente. Esos son los causantes de la gran mortalidad en caso de próstata que ocupen lugares importantes, ¿no? Y en ese estudio que hizo, pues, en los de bajo riesgo, sí, lo controló casi hasta a los 5 años y vio que la curva pues de progresión de enfermedad no se diferenciaba, ¿no? A los de riesgo intermedio sí, se diferenciaban de aquellos que habían recibido terapia externa, habían recibido implantes, y los comparó con un grupo de prostatomía radical, ¿no? Y vio que
en el ritmo intermedio, pues el tiempo iban diferenciándose, ¿no? En, en la sobrevida. Y fíjese lo de alto riesgo, va a ser lo mismo, fíjese cómo va cayendo la sobrevida, ¿no? En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto año. Entonces quiere decir que la sobrevida en estos pacientes va a depender de los grupos de riesgo, ¿no? Como lo clasificó en ese momento, como lo clasificó en ese momento, ¿no? Ya hay estudios a través de esta National Complicidad que ha modificado esto, no se ha modificado grandemente, los ha ordenado un poco más, les ha agregado un riesgo muy alto, cuando el PCA ya no solamente es 20, sino el PCA llega a 40, ¿no? Entonces, en base a esto nosotros podemos calificar un tratamiento, ¿no? No solo en cuanto al TNM, sino en base a esta clasificación por riesgo. Entonces va a haber una terapia asociada al riesgo, ¿no? Los pacientes de bajo riesgo, aquellos pacientes que tienen poca probabilidad de progresar, pueden entrar a un watch-20, que es solamente mirar y ver qué pasa, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que ya tienen una expectativa de vida menor, pues de 10 o 15 años, vigilancia activa, aquellos pacientes más jóvenes, ¿no? Que tienen una enfermedad poco agresiva, de bajo riesgo, ¿no? Eh, eh, no son importantes, clínicamente no significativas, ¿no? Donde puede uno utilizar tratamientos solamente de observación o utilizar tratamientos menores como la radioterapia o tratamientos locales como la crioterapia, terapia focal, ultrasonido, ¿no? Ya que ser más alto, ¿no? En los pacientes que ya son clínicamente significativos, de arriba intermedio, sí tenemos que, principalmente la prostotomía radical, ya sea abierta, ya sea laparoscópica, robótica, con su linfadenectomía estándar, ¿no? Sobre todo si son de riesgo intermedio o alto, una linfadenectomía extendida, ¿no? Y los pacientes, o el paciente puede recibir también radioterapia externa, ya sea intensidad modulada, radioterapia convencional, ¿no? Los dos tienen acción sobre la anatomía radical. Los cirujanos preferimos hacer pues anatomía radical porque no hay evidencia de todos los hallazgos que vamos a encontrar en los pacientes, ¿no? Nos van a dar una posibilidad de completar con tratamientos con radioterapia, combinados con hormona, ¿no? O sea, nos va a dar una posibilidad más de controlar la enfermedad. Y miren, y lo de alto riesgo, tiene que haber una modalidad combinada, ¿no? Progesterona radical, ¿no? O radioterapia, ¿no? Y o radioterapia más brachiterapia, más bloqueo hormonal, pues ahí los clínicos y los cirujanos se pelean, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿No? Ambos tienen tasas pues, aceptables de manejo con estas terapias, ¿no? Los cirujanos preferimos empezar siempre con cirugía porque es más difícil continuar después de una radioterapia o radioterapia con hormonas, con una cirugía radical, pero eso está escrito ya, así es. Fíjense acá en este D9, ¿no? De la NSN, miren, el paciente de bajo riesgo, principalmente, ¿cuál es el principal tratamiento? El seguimiento activo, ¿no? El seguimiento activo, porque estos pacientes, en la enfermedad, probablemente no va a progresar un gran porcentaje, si son sometidos rápidamente a cirugía radical o cirugías o tratamientos muy radicales, pues van a tener secuelas. Y probablemente sean pacientes que todavía son pacientes jóvenes, ¿no? 50, 60 años. Entonces hay que planificarlo. Podemos hacer nosotros mismos, pero tenemos que conversar con nuestro médico y preguntarle, doctor, si tengo un cáncer, o dígame usted qué cáncer tengo, de qué grado es, ¿no? Es un cáncer de bajo riesgo, es un cáncer intermedio, ¿no? ¿Y qué cosa tiene usted para mí, ¿no? ¿Qué planifica usted para mí? ¿Seguirme o hacerme una cirugía radical? Y si esta cirugía radical, ¿qué problema me va a traer? O yo puedo esperar, observarme usted, tener mi vigilancia activa y operarme en el momento que esto cambie. ¿Va a cambiar mi opción de tratamiento o no? En el tiempo, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Porque, porque si decidimos optar por una cirugía radical de inicio, pues probablemente vamos a tener las secuelas por las cuales hay estas controversias en el manejo de la que van a ser muy importantes para nosotros, ¿no? Sobre todo la impotencia y en algún grado la incontinencia, ¿no? También podemos optar, de acuerdo a ciertas características, por la radioterapia, ¿no? O podemos optar pues por la protomía radical. Todos estos tratamientos están estipulados, pero se prefiere en este estadio de bajo riesgo la vigilancia activa, ¿no?
En cambio, en el riesgo intermedio favorable, todavía puede ser considerado como un tumor de bajo riesgo, ¿no? Donde podemos también ofrecerle la vigilancia activa, pero ya con ciertos bemoles, ¿no? Hay que seguirlo mejor, hay que identificarlo mejor, ¿no? También está la, también está la progesterona radical y la radioterapia que deben estar de acuerdo a estas características de los pacientes. Por eso tenemos que conversar con nuestro médico, ¿no? Usted, doctor, me ha encontrado un tumor de riesgo intermedio favorable, pero que ¿qué consejo me dio usted para hacerme un tratamiento adecuado? ¿No? Uno tiene que conversar esto con su médico. En los pacientes de riesgo intermedio, esos pacientes donde predomina el Gleason 4, aquella infección ya intermedia, ya ahí sí ya es importante que el paciente se someta a prostotomía radical. De acuerdo a pronóstico de vida, ¿no? Sobre vida mayores de 10 años, que principalmente prostotomía radical, o, o si el paciente pues desea otro tratamiento como la radioterapia podría ser. Y aquellos pacientes que tienen una sobrevida menor de 10 años, pues se puede utilizar la radioterapia con hormonoterapia, ¿no? Pues, inclusive la observación, pero principalmente yo diría que la radioterapia y la prostotomía radical y la radioterapia serían los tratamientos de elección para estos pacientes. En aquellos pacientes con riesgo alto o con riesgo alto, muy alto riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen pues una sobrevida mayor a 5 años o asintomáticos, pues acá ya hemos dicho, uno pues, podría empezar con con proteína radical o empezar con radioterapia, ¿no? Con radioterapia con depresión androgénica, 36, 24 meses. Uno, uno escoger un tratamiento combinado. Acá el tratamiento tiene que ser combinado, no puede ser un tratamiento único, porque acá el pronóstico de sobrevida es malo, que ustedes han visto, ¿no? Entonces uno tiene que darle pues con todo lo que tenemos el paciente, ¿no? Utilizar flexibles, cirugía, radioterapia, terapia, hacer una serie de procedimientos que hagan que mejore la calidad de sobrevida de estos pacientes. También hay aquellos tumores de bajo riesgo, también hay tumores asociados a la lesión, ¿no? Como el HIFU, como la crioterapia, como la braquiterapia, terapia vascular fotodinámica, electrovacunación, asistencia. Estos son dirigidos solo a la lesión subcutánea, pero aquellos pacientes de bajo riesgo, ¿no? Para evitar pues las secuelas de los tratamientos radicales, ¿no? Acá tenemos cuando hacemos una proteína radical, ¿no? Una decisión inmediata, ¿no? Hay que hacer una linfadenectomía, sobre todo si es un intermedio alto, hay que sacar los ganglios de la zona osculatriz, de la vía interna, de la vía externa, ¿no? Para mandarlos a estudiar, ¿no? Y acá estamos haciendo la linfadenectomía a nivel de la osculatriz, ¿no? Acá se está tomando el plexo dorsal, que hay que ligarlo antes de empezar la cirugía, ¿no? Acá se está ya gestionando pues, el plexo dorsal, ¿no? y la uretra. Acá hemos ya levantado la próstata, hemos despegado y vamos a desinfectarla de la vejiga, sacar la sonda, ¿no? Y ya la hemos liberado de la uretra, ¿no? Acá ya estamos abriendo la zona de introducción de la vejiga con la próstata, ¿no? Ya se ha retirado la próstata, que está en el espécimen, ¿no? Que es toda la próstata seminal, ¿no? Acá nos está quedando ciertos elementos como esta zona que pertenece a la zona de la bandeleta, ¿no? Acá está el recto, ¿no? Acá la uretra que se le ha colocado suturas para poder hacer la anastomosis en la vejiga, ¿no? Acá se está colocando la sonda para completar la anastomosis y finalmente hacer la anastomosis que pegue la uretra a la vejiga. Como ustedes ven, es una cirugía cruenta, una cirugía que puede tener problemas, ¿no? Si el personal no está muy bien entrenado, eh, y de eso deriva las secuelas que fueron conversando. Pero en manos bien entrenadas, en manos que estén preparados para esto, pues es un procedimiento que tiene y debe de hacer. En los casos que hemos conversado, ¿no? Si acá podemos usar la cirugía laparoscópica o robótica también, ¿no? Que tiene gran avance. Ahora en Estados Unidos y Europa prácticamente la mayor parte de casos se hace con cirugía robótica, ya se dejó hasta la laparoscópica simple, ¿no? Ahora tenemos las terapias pues, de radio, pues, modernos para radioterapia modulados, ¿no? Pueden
tratar mejor la lesión, mandar mejor el tratamiento hacia la zona de la lesión, producir menos secuelas con la radioterapia, ¿no? Hay reguladores también para eso. Después del tratamiento, el control del cáncer, ya sea con protonía radical o radioterapia, el estadio patológico siempre va a ser el más poderoso factor pronóstico. Cuando el cáncer es confinado a la próstata, 91 o 97% va a estar libre de progresión a los 5 años y 85 o 92% a los 10 años. ¿Sí? Pues el compromiso de la cápsula con vesícula seminal negativa, ¿no? 76% a 5 años y 71% a 10 años. Pues el compromiso de la vesícula seminal, 37 a 40% a 5 años y 25 a 36% a 10 años. Fíjense cómo es tan importante el estudio patológico para hablar del pronóstico, ¿no? El control por radioterapia asociado a quimioterapia es comparable a la protonía radical. De hecho, se cura casi semejante la cirugía y la radioterapia. No es una discusión, pero ambos tienen elementos valederos para decir que se produce curación en estos pacientes. El PSA es el mejor marcador de seguimiento y un valor mayor o igual después que ha sido operado el paciente. Ese valor, si llega a 0.2 nanogramos por mililitro, posterior a la prostatectomía, estaremos hablando de que hay ya una recurrencia de cirugía. O sea, después de la cirugía el valor baja prácticamente a cero, pero si en la evolución el paciente empieza a elevar el valor al llegar a 0.2, estaríamos hablando de una recurrencia. El aumento de 2 nanogramos por encima del nariz del PSA en tratamientos con conservación prostática como la radioterapia, o sea, el aumento de 2 nanogramos por ese valor inferior, el inicio antes del tratamiento, pues va a indicar que hay recurrencia en el tratamiento, pacientes sometidos con radioterapia, ¿no? Post la recurrencia requieren pues tratamiento complementario, ya sea local o sistémico, de acuerdo al volumen de utilización de la recurrencia, ¿no? La pregunta es, cuando recurre el paciente, ¿dónde recurrió el paciente? ¿No? ¿Dónde recurrió? ¿No? El paciente recurrió en la fosa prostática, en los márgenes, en depósitos microscópicos, en los ganglios linfáticos regionales, recurrió en el recto peritoneo, en las zonas linfáticas distantes, en los huesos, en el pulmón, en el hígado, una combinación de algunos de ellos, o es un paciente que en realidad post radioterapia pues está marcando que hay un PSA activo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor examen que nos permite determinar dónde ha sido la recurrencia terminal? Pues habíamos hablado del uso del PET scan, ¿no? Es, un, es una nueva imagen que nos permite determinar dónde hay lesiones, ¿no? Dónde hay compromiso de enfermedad, ya sea a nivel de lecho, ya sea a nivel de ganglios regionales, ya sea a nivel de huesos, ya sea a nivel de otros órganos. Entonces, es un examen muy importante, ¿no? Inicialmente se lo usaba específicamente para esto, ¿no? Para determinar dónde había recurrencia de enfermedad, pero ahora su uso ya se ha extendido a etapas más tempranas de diagnóstico de enfermedad. Bueno, eso es en cuanto al cáncer localizado, ¿no? El cáncer avanzado es la otra parte del cáncer, que nos lleva, pues, como ustedes han visto, casi un 80% del día en cáncer avanzado, ¿no? Y acá todavía tiene su sitio, pues, eso que descubrió el doctor Charles Hull, ¿no? Que descubrió que el bloqueo endogénico pues, producía una radiación o detección de la enfermedad prostática, pero eso es solo temporal, es solo mientras el tumor sea andrógeno dependiente. Una vez que el tumor deja de ser andrógeno dependiente, pues la enfermedad se va a activar, ¿no? Y para eso, pues, ha habido inicialmente la castración quirúrgica, a través de la cistomía bilateral, la castración farmacológica con análogos de LHRH o antagonistas LHRH, ¿no? El uso de bloqueo androgénico total o antiandrógenos, ¿no? Como la bisoletanida, como la testosterona, ¿no? Que ahora han sido superados porque cuando haya hormonoresistencia, pues han aparecido otros tratamientos hormonales que van a actuar a nivel donde se produce pues la recidiva, ¿no? Y va a poder actuar a estos niveles, a nivel de la metástasis, a nivel de la zona prostática, donde hay enfermedad, ¿no? Va a ser un bloqueo más intenso hormonal y van a hacer medicamentos como la beroterona, la glutamina o quimioterapia, ¿no? Esto
ha desarrollado ahora tremendamente, ¿no? Tremendamente, pues de una serie de medicamentos eh, quimioterápicos, antiandrogénicos, que van a actuar sobre estos cánceres avanzados, que de por sí su pronóstico no es tan malo. Estos pacientes pueden vivir pues, a 2 a 3 años, ¿no? Con estas nuevas terapias, pues el paciente puede vivir a 4 o 5 años. Les ha prolongado la vida a estos pacientes. Y digamos, es parte ahora principalmente de la oncología médica. Estas nuevas moléculas, ¿no? Fíjense que se estaban usando más, ¿no? Cuando pues ya comenzaban a aparecer las metástasis, ¿no? ¿No? Inicialmente había una deprivación de andrógenos, luego se hacían resistentes a la castración, aparecía la metástasis, y ya había que utilizar la quimioterapia por los nuevos antiandrógenos. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, hasta acá sería mi charla. Hola. Todas las preguntas que quieran, por favor, como siempre, tienen que levantar la manito, que estoy seguro que hay muchísimas preguntas, porque esta conferencia ha sido muy completa, pero siempre hay preguntas para poder hacer. Si puedes dejar de compartir pantalla, Raúl. Sí, ahí. Perfecto. A ver, no tengo acá ninguno que quiera hacer preguntas. Vamos a mirar el chat. En el chat. El doctor Jorge Chen tiene unas preguntas. Doctor Chen, por favor, si le pueden dar el uso de la palabra. El doctor Chen es mi contemporáneo de la Universidad de San Marcos, pediatra que practica en los Estados Unidos. Adelante, doctor Chen. Muy buenas noches. Gracias, doctora Chinelli, por la deferencia. Lo felicito, doctor. Estuvo muy completa su presentación. Respecto a esta neoplasia, la más frecuente en sexo masculino, después del cáncer de pulmón, primero es el pulmón y después ya la próstata. Con el abordaje que se ha conseguido gracias a los avances como el Da Vinci, ¿qué ventajas, qué beneficios comparativamente con los otros abordajes que hay, el transureteral o el abordaje suprapúbico? ¿Qué beneficios en realidad con la robótica? Esa sería una pregunta. Y respecto a si hay alguna acción del muérdago, Jorge, sí. Pregunta por pregunta para que el doctor pueda responder. Primero a la cirugía, la robótica, la transureteral y la suprapúbica. Ya, a ver, gracias por su pregunta, doctor. Indudablemente que la tecnología ha traído grandes avances en la magnificación del campo quirúrgico, ¿no? Permite hacer mejores abordajes, cuidar mejor a esos vascular valves de los que nos estamos cuidando, ¿no? Conservar mejor la zona de la uretra frontal de los esfínteres, ¿no? Que permite hacer cirugías menos sangrantes, ¿no? Sí, es un progreso en el tratamiento del cáncer de próstata, y de hecho en Estados Unidos y en Europa lo que se hace más cirugía robótica que cirugía abierta o cirugía laparoscópica simple, ¿no? Ahora, sí, haciendo una comparación, ¿no? Hay estudios que se han hecho comparando si hay diferencias en los resultados de la cirugía abierta clásica hecha por grandes cirujanos como Catalona, ¿no? Y los grandes cirujanos de cirugía abierta en cuanto a los resultados oncológicos, pues, no se ha encontrado una diferencia exagerada, ¿no? Son parecidos los resultados, pero de hecho que esta cirugía con robots mejora el manejo, mejora el sangrado, mejora el tiempo, mejora la visión, permite conservar mejor los márgenes, y permite conservar mejor a esas válvulas básicas. Pero lo estamos comparando contra cirujanos de amplia experiencia, ¿no? Abiertos que hemos operado toda la vida por cirugía abierta. Tuve oportunidad de ver al doctor José Napolitano
un gran urólogo, un urólogo acá en Miami, y sus resultados eran muy, muy buenos, muy buenos. Uno de los mejores urólogos que se tenía por acá, el doctor José Napoleón Politano. Ya. Respecto también a la acción protectora que tenga el muérdago o el licopeno, mucha gente confía en que el muérdago y el licopeno tienen alguna acción benéfica sobre esta patología. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Bueno, la información no es tan clara, ¿ya? Hay estudios de investigación que se están haciendo sobre estos elementos, ¿no? Eh, pero todavía no hay una información clara, ¿no? Eh, Se sabe sí que tiene pues un efecto negativo hacia el cáncer, ¿no? ¿No? Uh-huh. Muchas gracias. Por favor, Kevin, si le das el uso de la palabra al doctor Paul Gerald Barrantes García y también al doctor César Liendo, por favor. Adelante, doctor Barrantes, puede usted prender su micro. Doctores, buenas noches con todo. Doctor Medina, excelente exposición, muy interesante. Justo la pregunta que quería hacerle era sobre, para el estadiaje de la enfermedad, ¿cuál le parece que es mejor, la guía americana o la guía europea? Y quería aportar algo justo a lo que mencionó el doctor Chen sobre el uso de el famoso muérdago, ¿no? Y el licopeno. En realidad, los estudios del licopeno para el próstata solamente sirven como factor protector en pacientes, no como parte del manejo de un paciente ya diagnosticado y tratado. Y en cuanto al muérdago, sí, no hay ningún estudio que demuestre efectividad del muérdago. Solamente son casos referenciales, pero un estudio serio que haya demostrado que el muérdago ayude a controlar la enfermedad del cáncer de próstata metastásico, localmente avanzado o local, no hay ningún estudio serio. Gracias, doctor. Por favor, ¿me puede repetir la primera pregunta, la parte de la pregunta? ¿Cuál es la guía que le parece mejor para estudiar la enfermedad? ¿La guía, la NCCN, es decir, la guía americana, o la ESMO, la guía europea, para el estadiaje y manejo del cáncer de próstata? En su Me parece experiencia, que doctor. la NCCN es una guía más completa, ¿no? Es una guía que permite diferenciar o permite escoger al paciente, ¿no? En qué, digamos, a qué tratamiento lo vamos a orientar. Esa es la impresión que yo tengo. Doctor César Liendo, prenda su micro, por favor. El doctor Liendo es médico neumólogo como yo que practica en Estados Unidos y él es compañero de promoción del doctor Jorge Chen de la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, por favor, doctor Gracias, Liendo. Roberto. Gracias, doctor Medina, por su completa presentación. Yo he escuchado una charla acerca del uso del PET scan, no el PET scan regular, sino el que tiene como marcador la membrana de las células prostáticas, que le llaman PSMA. ¿Qué ventajas tiene sobre el PET convencional y si ya se está usando en el Perú? Y aquí, o sea, digamos, es la forma del PET scan que se debe usar para el diagnóstico del cáncer de próstata. Las otras no logran, digamos, trabajar a esos niveles, ¿no? En el Perú, yo sé que ya existe ya en el hospital de neoplásicas, ya hay PET scan, si no me equivoco, ¿no? Hasta hace poco solamente hay en Colombia. ¿No? Okay. La segunda, en pacientes que tienen prostatectomía radical o radiación, que sufren disfunción eréctil, los medicamentos como Viagra, Tadalafil, son buena alternativa para estos medicamentos, responden el daño, digamos, neural de los nervios que
participan en la elección. Claro, si hay un daño ya, sea por la extensión de la enfermedad o por el delito, hay un daño en el serógeno, pues no va a haber respuesta a ninguno de esos medicamentos. Ahora, si hay un daño parcial, hay un daño no o unilateral, pues probablemente nos puedan ayudar, ¿no? La función eréctil, ¿no? Yeah. Y en la enfermedad metastática, ¿cuál es la diferencia de pronóstico de la enfermedad oligometastática y polimetastática? Creo que son menos de 5 lugares de metástasis. Sí, la diferencia está en que, claro, son menos de 5 lugares, se refiere a la parte ósea, ¿no? O lesiones aisladas, ya sea, puede ser, por ejemplo, una lesión en el recto peritoneo, una lesión única, ¿no? Entonces, es una lesión oligometastática que yo podría, ya sea con radioterapia o con algún procedimiento, retirar esa lesión y mejoraría el pronóstico del paciente. Eso se llama enfermedad oligometastática, que sería diferente cuando está sembrado el paciente más de 5 metástasis, no dicen 35 metástasis óseas, no va a tener ninguna mejoría con un tratamiento localizado, ¿no? Ya sea como una radioterapia. Pero si son lesiones únicas o pocas lesiones, sí podría beneficiar de un tratamiento localizado. Probablemente radioterapia. Muchas gracias, doctor. Por favor, si le das el uso de la palabra, Kevin, a la doctora Fidelia Curi Sotomayor y también al doctor Jorge Quispe. Prenda su micro, por favor, doctora Curi. Doctora Curi. Kevin, ¿le diste el uso de la palabra? Está habilitado, doctor. Doctora Curi, si puede hacer su pregunta, por favor. Doctor Quispe, si puede hacer su pregunta, doctor Jorge Quispe, adelante. La doctora Curi dice que no le permite. ¿Y el doctor Quispe? ¿Podría volver a intentar, por favor? A las dos cuentas le di acceso. Ya le han dado a ambos la posibilidad de hacer su pregunta. Traten de prender su micro, por favor, y hacer la pregunta. Doctora Curi Sotomayor, doctor Jorge Quispe. ¿Aló? Adelante, doctor Quispe, por favor. Buenas noches, doctor. Yo quisiera saber cuál es el tratamiento actual del cáncer de próstata localmente avanzado. Gracias. Hola. El doctor Quispe ha preguntado cuál es el manejo actual del cáncer de próstata localmente avanzado, doctor. Ya. O sea, pues, ya, localmente avanzado, te refieres a un cáncer de próstata de un pronóstico de alto riesgo. ¿Te refieres a un paciente de alto riesgo? ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, bueno, doctor, el tratamiento de alto riesgo. ¿Ah? Está bien, doctor, de alto riesgo. De alto riesgo. O sea, son pacientes pues que ya tienen una enfermedad de estadio T3, T4, PSA mayores de 20 o 40, ¿no? Que ya, o sea, el tratamiento acá va a ser un tratamiento multimodal. Va a tener que intervenir radioterapia, braquiterapia, hormonoterapia, cirugía, ¿no? Va a tener que haber un tratamiento que complemente a todos estos tratamientos que hemos conversado. No es un tratamiento único, ¿no? Porque la probabilidad de sobrevivir a estos pacientes, pues, como informamos al comienzo, es baja, ¿no? No supera al 30%. Es un tratamiento con todos los elementos. Gracias. Doctora Curi Sotomayor, por favor, si puede prender su micro. Sí, doctor, buenas noches, muchas gracias. Primeramente agradecer estos escenarios, porque quienes trabajamos en el día a día nos fortalece todas estas experiencias
Son un libro abierto para nosotros. Bien, mi pregunta va a esto, ¿no? Acá en el Hospital Regional de Ayacucho, nosotros tenemos algunos casos de cáncer de próstata, pero no tenemos todo el paquete para poder nosotros atenderlos ahí, hacerles el tratamiento. Lo único que nosotros podemos hacer es el abordaje suprapúbico para poder, de alguna manera, mitigar el problema que tiene el paciente en lo que es por lo menos hacer la evacuación de orina. ¿Qué beneficio o cuál es la ventaja que podrían tener en estos casos estos pacientes o la desventaja? Toda vez que nosotros no tenemos ni para poder referir, porque nos dicen en el INEM que no hay cama, en el ROAISA igual, ¿y qué podemos hacer nosotros? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya, y se refiere a pacientes con cáncer de próstata, digamos, localizado temprano. ¿Se refiere a esos pacientes que van con un PSA elevado? Sí, sí doctor. Sí, doctor. O que ya tienen una próstata dura. ¿A cuál se refiere? Que ya tienen una próstata dura. A ese tipo de pacientes. Ya. Entonces, ustedes a esos pacientes le hacen una desobstrucción, ¿no es cierto? Así es, doctor. ¿Por RTU? ¿Por RTU? No. No tenemos. La hacen abierta. Abiertas, solamente abiertas las hacemos, doctor. O sea que no es tan avanzado, o sea que no es en realidad tan bueno, tan nosotros sí teníamos el RTU, pero el equipo se nos ha malogrado ya hace más de 4 años. Ya. Entonces no lo estamos pudiendo, ya lo hemos dejado y solamente hacemos el abordaje suprapúbico, nada más, doctor. Bueno, no es lo indicado, pero sí es algo que se puede ver en hospitales hasta de Lima, ¿no? Que a veces hay, digamos, en los hospitales generales abundan los pacientes con patología, lógicamente, benigna y hiperplasia, y también llegan pacientes con PSA elevado, en gran cantidad, ¿no? Si uno quisiera hacer a veces la biopsia a todos los pacientes, es casi imposible, ¿no? Porque uno tenga 4, 5, 6, hacerle a todos biopsia a veces es imposible, no hay la posibilidad de hacerle a todos. Entonces tenemos que tener elementos que nos permitan diferenciar la posibilidad que uno tenga un cáncer verdaderamente o que otro no tenga un cáncer. ¿Qué elementos podemos usar, por ejemplo? Me viene un paciente con un PSA en 7, ¿no? Y yo puedo tomarle el PSA total y puedo tomarle el PSA libre. El índice del PSA libre, la división del PSA libre y el total, sale un índice, digamos, en 20, 21, 22. Este paciente, la probabilidad de que tenga cáncer es baja. No le puedo hacer una cirugía abierta. Se puede hacer una cirugía abierta, ¿no? Y después chequearlo, mandar o dejarlo a otro lugar para el control, porque la probabilidad de cáncer es baja, ¿no? Si tiene ese paciente, es un paciente que no lo puede operar porque lo palpa, es blando, tiene un PSA digamos en 7 o en 8, y tiene un PSA libre muy bajo, el índice me sale por debajo de 10, pues no debería yo operarlo, debería mandarlo a cirugía a biopsia, ¿no? Y después probablemente una cirugía radical, pero si no tengo manera de solucionarlo, si el paciente está obstruido, de repente, como se dice, una indicación sería de obstruir, ¿no? Y después orientarlo pues a un instituto, a un hospital, digamos, de mayor envergadura que pudiera completar el tratamiento. Eso pasa, eso es frecuente. Y usted también ve en la calle pacientes que con PSA elevado están siendo operados de presentación benigna, ¿no? Lo cual no es lo adecuado. O sea, si yo sé lo que voy a hacer y después lo voy a orientar a un tratamiento complementario, pues yo creo que eso no está mal. Pero si yo lo opero nada más por operar y no oriento a ningún lado, y no sé qué es lo que tiene, ahí sí va a haber un gran problema, ¿no? A veces hay pacientes que tienen próstatas grandes, tienen un PSA en 12, digamos, tienen una próstata de 150, 200, de eso tiene un PSA libre y el índice le sale pues 18, 19, 20. Ese paciente lo más probable es que no tenga un cáncer, tenga una hiperplasia que le está dando un PSA elevado. Entonces, son casos donde yo sí podría tomar, en ese caso que usted me está diciendo que no hay otra alternativa, una decisión de operar al paciente, ¿no? Y si hubiera alguna patología pues importante, pues ya referirlo a manejo complementario a un hospital, ¿no?
más grande, ¿no? Yo creo que podría, en esos casos, sí progresar. Ahora, si usted tiene un cáncer avanzado, una piedra, usted tiene una piedra ahí que el paciente pues va a la consulta y tiene una piedra, pues no puede orinar, hágale la orquiectomía bilateral, hágale la orquiectomía, saque ambos testículos, ¿no? Manténlo con una sonda, y si no puede venir a Lima, unos 30, 60 días, y después usted y le da pues, si no tiene que darle del endrógeno, y después pruebe usted a ver si el paciente puede orinar. Muchos de esos pacientes disminuye el volumen prostático, pueden orinar, ¿no? Pero estar siempre seguro de lo que van a hacer con una posibilidad diagnóstica, no solamente hacerlo y olvidarse del paciente, ¿no? Esas serían las posibilidades. Doctora Curi, ustedes que están entonces Muchas 4 años, gracias. ¿ustedes pueden hacer la cirugía, doctora? Doctora ¿Cómo Curi. dice, doctor? Estoy de guardia y acá es un poco la señal muy baja. Ya, lo que quería preguntarle es, 4 años que tienen sus equipos malogrados. Así es, doctor. Y los pacientes en Lima no los reciben porque no hay camas. Exacto, no hay camas. ¿Y qué podría usted hacer, doctora? Porque yo sé que esto es una hábil cirujana. ¿Qué podría hacer para solucionar ese problema, doctora? Porque desespera ver la impotencia que usted nos está transmitiendo, doctora. Sí, doctor, es gestión más que nada, gestión yo siempre decía, mientras un cirujano no esté en la cabeza gerenciando el hospital, nunca vamos a tener soluciones. Porque nunca nos van a tener, no nos van a considerar o tenernos lo que nosotros hacemos el día a día en la parte operativa, ¿no? Y lamentablemente, la gestión de gerencia, pues en nuestra realidad, en lo que ve el año, en el que hemos iniciado el año, ya tenemos 4 directores. Imagínense, como decir que cada mes cambiamos, ¿no? Y el presupuesto que se nos está dando. Esa es la realidad de la descentralización acá que vivimos en Ayacucho. Ay, doctora, ahora vienen las elecciones regionales para ustedes. Así es, doctor. Yo me he paseado por las provincias, pues, cuando me invitan yo voy. Y recuerdo que tuve la ocasión de compartir con un presidente regional y ver a sus, ¿cómo se llaman los que le acompañan? Los consejeros, ¿no? Así es, los consejeros regionales. Oiga, el presidente regional, uno lo miraba, pasaba, pero usted miraba a los consejeros y usted creía que estaba en Lurigancho, mi amiga, por la cara de los consejeros. Entonces, eso explica que ustedes no tengan, pues, en Ayacucho. Yo no sé si en Ayacucho la cosa estará igual, pero es terrible. O sea que veamos a quién elegimos, pues, ahora en ustedes que tienen que elegir regiones y nosotros elegir alcaldes. Tenemos que tratar de elegir a personas que no sean ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, sino gente que sea honrada. Y la otra cosa es que, mire, hemos tenido el día domingo un debate para ver cómo se mejora la salud y nadie ha hablado que la salud se mejora cuando se logre armar un verdadero sistema de ascensos dentro del Ministerio de Salud. Porque uno entra a trabajar al ministerio y uno termina, como en mi caso, terminé jubilado, ascendí y jamás di un examen, doctora. Y hoy día todos los jefes son puestos de confianza. Usted ha visto que han tenido ustedes 4 directores. Antes se nombraba el director y el director era concursado y moría con el hospital el hombre. Se jubilaba o se moría, pero terminaba toda la vida haciendo carrera en el hospital y todos los médicos que trabajábamos en ese hospital, personal y sobre todo la comunidad. Porque yo me pongo en el pellejo de ustedes, para ustedes es terrible, sabiendo lo que tienen que hacer, no poderlo hacer. Y la comunidad que quiere ir a un centro de mayor complejidad y no se puede, porque están totalmente abarrotados, ¿no? Y hemos tenido la reunión el día domingo y nadie ha hablado de cómo solucionar ese problema que es la falta de carrera en la administración pública. Cuando yo estuve en Seúl, en Corea, allá tienen ellos un museo que le llaman el Museo Folk.
Yo le he contado varias veces en esta reunión. Y una de las cosas que uno encuentra apenas entra al museo, que ponen 5 postulados que ellos tienen los coreanos, y uno de ellos es que ellos están, cuando consiguen un puesto público, están orgullosos del puesto, y es porque todos los años se tiene que concursar para mantener el puesto. Todos los años a uno le toma el examen. Si uno no pasa el examen, se va a su casa. Acá en el Perú, a mí no me han tomado el examen y no creo que a ninguno de los que me están escuchando a la hora de esta intervención le hayan tomado exámenes repetidos durante su carrera. Entonces, mis amigos, nueva constitución, no nueva constitución, orden, desorden, lo que sea, pero no arreglamos nada si es que no ponemos gente que sea la que dirija el país y que pueda pensar no en qué se lleva, sino en qué da para el otro. Hago esta reflexión porque como yo ya soy un anciano, lo único que me queda es levantar la voz, porque a mí ya nadie me puede votar porque estoy jubilado, y veamos pues cómo lo hacemos. Veamos cómo salimos después del 7 de julio, mis amigos. Junio, perdón. Pero el Perú tiene futuro porque acá tenemos a un médico que nos ha dado una excelente posición, que es el doctor Raúl Medina. Y mire usted, doctora Fidelia, el entusiasmo con el que usted trata de solucionar el problema de su gente y no puede. Realmente qué frustrante, realmente frustrante. Pero la culpa la tenemos todos nosotros cuando no podemos hacer lo que se debe. Hoy día, acá en mi casa, estaba viendo que estaba la biografía de ese hombre que tenía un amor increíble por el Perú, el doctor Bácula Patiño, Juan Miguel Bácula Patiño, a quien nosotros le debemos el haber recuperado el Triángulo de Mar en el Sur hace algunos años. Lo interesante es que cuando él cuenta su biografía, él pone que hubo un problema en San Marcos, entonces él participó en una toma, en un reclamo dentro de la universidad el año 39 y terminó preso en la comisaría una noche. Su familia tuvo que ir a rescatarlo, como ocurre con todos los universitarios, felizmente lo soltaron al día siguiente, pero él estaba muy orgulloso de lo que él había hecho, ¿no? Entonces, mis amigos, si tengamos que salir a la calle en algún momento a reclamar por el derecho de nuestros pacientes y el derecho a nuestro trabajo, tendremos que hacerlo. Pero conversemos por votar por quien tenemos que votar, mis queridos amigos. Así que hago esta reflexión porque la frustración que usted nos ha transmitido, todos la tenemos y todos queremos salir adelante. Vamos a dejar ahora la intervención, por favor, Kevin, le das el uso de la palabra al doctor Luis Susaníbar, que es un excelente médico urólogo, al que todos nosotros tenemos, así como al doctor Medina, una gran confianza y respeto. Adelante, doctor Susaníbar, con sus comentarios y preguntas. Bueno, yo más que un comentario quiero felicitar a mi profesor, el doctor Medina, porque es una persona que en el trayecto de su carrera, que ha sido limpia, siempre ha visto por la persona, por el pobre, por la persona de escasos recursos, ¿no? Y justamente es lo que nos llama a la reflexión, lo que nos contaba la doctora, que allá en Ayacucho no tienen manera de solucionar el problema. Yo, como ustedes saben, soy hijo de médico y desde pequeño veía lo mismo, lo estoy viendo desde hace casi 50 años, ¿no? La desidia completa del Estado, y eso es, probablemente esa sea la consecuencia por la cual en los países del primer mundo más de las 3/4 partes de los pacientes llegan en estadios curables a los hospitales, pero en nuestro medio es al revés, ¿no, doctor Medina? Más del 80% casi de los pacientes que llegan en estadios incurables, ¿no? Porque no tienen la oportunidad de tratar. Entonces, mientras nosotros no adoptemos conductas adecuadas, mientras la sociedad misma no asuma su rol, porque tenemos un sistema de salud partido, ¿no? Solidaridad, MINSA, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Entonces, mientras no homogeneicemos esto, lamentablemente no vamos a salir adelante. Quiero agradecerle
nuevamente al doctor Medina por la excelente charla que nos ha dado un viaje por el cáncer de próstata. Nos ha refrescado la memoria a todos los que lo admiramos. Y bueno, al doctor Achirelli, pues mi maestro, no estoy entre maestros, así que yo estoy bastante contento con la conferencia. No me he perdido un segundo de la conferencia. Gracias, Lucho, gracias por tus palabras. Yo quería hacer una pregunta de ignorante. ¿La orquiectomía se sigue acompañando de hormonas para los pacientes actualmente, doctor Medina, en los que tienen cáncer de próstata con compromiso óseo? Claro, cuando es una enfermedad ya avanzada, metastásica, el bloqueo hormonal es el tratamiento, ¿no? Fíjese, ese bloqueo que lo decidió ese profesor que se informé, que ganó un premio Nobel, todavía se sigue usando como parte del tratamiento del cáncer avanzado metastásico. Es la parte inicial. Inclusive, el bloqueo hormonal se le adiciona a la radioterapia y a la brachiterapia, porque nos ayudan a mejorar la evolución de esos pacientes, ¿no? No es el tratamiento definitivo el bloqueo hormonal, sino es parte del tratamiento que se va a repartir. Mañana, ¿cómo estamos? Bajo. Escucha, ¿no? Doctor Medina, una pregunta adicional. En los pocos pacientes que yo pude seguir con problemas de cáncer de próstata y en los que he podido ir viendo a lo largo de mi carrera como neumólogo, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que si un paciente tiene cáncer de próstata generalizado con compromiso óseo y tiene 80 años, 85, yo veía que mis maestros le daban este tratamiento hormonal y orquiectomía y el paciente vivía varios años más y se moría de pisotón. Pero cuando he tenido ocasión de ver algún paciente poco menos de 60 años, pero con la vitalidad de uno de 40, empezaba el cáncer de próstata y se lo llevaba en un ratito. Esto que yo observé, que no he tenido ocasión de leerlo, ¿es así? Es decir, que el que tiene cáncer de próstata y es joven, cáncer de próstata sistémico, que ya diseminó, ¿tienen peor pronóstico del cáncer de próstata sistémico en un anciano? Miren, los pacientes que hacen cánceres en edades tempranas generalmente son tumores muy agresivos, son tumores poco diferenciados, ¿no? Sucede en próstata, un cáncer en un paciente joven de 40 años, 45 años, un cáncer de estómago en un paciente joven, ¿no? O sea, todos los pacientes que son atacados por cáncer, son una edad temprana y diferente a la edad que les toca verdaderamente, son tumores mucho más agresivos, ¿no? Y se repite en la oncología prácticamente en muchas de los sistemas, ¿no? Ya sea en estómago, ya sea en colon, ya sea en próstata, ¿no? Excepto aquellos pacientes que tienen tumores de jóvenes, ¿no? Como el cáncer de testículo, que es diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Es lo mismo que uno ve en el pulmón. Pacientes jóvenes con cáncer de pulmón, igual, se le van rapidito. En cambio, yo ahora recuerdo a una señora que era amiga de mi mamá, que tiene un tumor, una masa en el pulmón, y le dije para biopsiarla y sacarle la lesión. No, Robertito, me dijo, yo me quedo como estoy. Oye, pero te vas a morir. Y esto ya pasaron como 3 años y yo sé que la señora todavía sigue viva. Entonces, es el comportamiento producido por la lentitud de la evolución, como ha mencionado el doctor Medina, en los que somos viejitos. Nuestras células son más lentas, las células cancerosas también, y por tanto el pronóstico solo por edad determina diferente tipo de lesión tumoral y además diferente evolución de las mismas. Así es que lo que yo observé hace ya 50 años se sigue manteniendo hasta ahora. ¿Más preguntas, por favor? La conferencia del doctor ha sido excelente y las preguntas han contribuido a poder
ordenar nuestras ideas sobre esta enfermedad. Yo les pediría a todos que por favor prendan sus pantallas para que Kevin pueda tomarnos una foto, que sería la foto de la alegría y la foto de la esperanza. Tenemos que seguir dando esperanza, por eso es tan importante la sonrisa del doctor Medina, que tan linda conferencia nos ha dado. La próxima semana vamos a pasar de un tema que esta semana ha sido un tema de gran actualidad porque es un problema permanente, a un problema que estas últimas 2 semanas ha tenido gran impacto en la opinión pública, que es el hantavirus. El doctor Ciro Maguiña, también de nuestro hospital y de la universidad, quien ha sido decano del Colegio Médico y es un infectólogo reconocido, va a tratar el tema hantavirus, un nuevo problema de salud pública, que nos va a servir a todos para entender por dónde va el problema y si el hantavirus llegará a nuestro país. Se han descrito 2 casos, por lo que yo recuerdo, de hantavirus en el Perú, y el doctor Maguiña nos explicará la próxima semana si este es un problema que nos va a afectar y cómo debemos de enfrentarlo. Entonces, yo le pediría ahora, antes de terminar la reunión, al doctor Raúl Medina sus palabras finales, y muy agradecido, Raúl, por tan interesante y amplia exposición que has tenido esta noche con nosotros. Tus palabras finales y con eso acaba nuestra reunión. Adelante, doctor Medina. Gracias a ti, Roberto, por invitarme a esta reunión, ¿no? Que siempre es agradable poder informar sobre lo que hacemos y vemos, ¿no? Gracias a los participantes, amigos, a Lucho, su amigo, al gran amigo, ¿no? A los demás médicos que han permanecido atentos a la información que uno les ha dado, y que espero que nos sirva y que nos despeje algunas dudas, ¿no? Porque los cánceres a veces no son similares unos a otros, ¿no? Acá ustedes han visto que es un cáncer medio complejo, ¿no? Tiene una parte que no es muy agresiva y tiene otra parte que nos mata. Entonces hay que saber identificarlos, porque también nosotros podemos ser parte de esa historia. Entonces debemos saber identificar cuál es el que debemos tratar con todo y cuál es el que debemos dar una posibilidad. Entonces, si esa parte se puede entender, pues yo creo que ha sido provechosa esta reunión. Gracias a todos. Muchas gracias por todo, mi estimado Raúl, y ya tendremos otra oportunidad para poder tenerte con otro tema con nosotros y con todos ustedes. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana en la conferencia sobre hantavirus. Y ya saben, a seguir soñando y hacer como el doctor Medina, no desmayar, seguir. O como nuestra amiga de Ayacucho, que no tiene con qué trabajar, pero ahí está dándole la doctora Curi Sotomayor. Hay que seguir, mis amigos, hay que seguir, no nos queda otra. No importa que los otros roben, no importa que los otros no trabajen, no importa que los otros cutreen, no importa que pidan dinero para operar en los hospitales del Ministerio del Seguro algunos colegas. Nosotros simplemente no lo hagamos. No importa lo que el otro haga, lo que importa es lo que nosotros hagamos, y con eso construiremos el Perú que nosotros queremos y que desgraciadamente yo no estoy dejando a mis hijos. Un gran abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.